La providencia de Dios cuida el mundo. Dichoso el pueblo que tiene al Señor como Dios. Él tiene sus ojos puestos en los que lo temen. El Salmo 33, entre paréntesis 32, nos dirá: Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Den gracias tocando la guitarra, y al son del arpa entónenle canciones. Entonen para él un canto nuevo. Acompañen la ovación con bella música, pues recta es la palabra del Señor, y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos, y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano. Tema al Señor la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes, pues él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. Malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre, sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escoge como herencia. Mira el Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive está observando a todos los que habitan en la tierra. Él que solo formó sus corazones, Él que escudriña todas sus acciones. No salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libra al que combate. No es verdad que un caballo sirva para triunfar. No salvará al jinete ni con todo su brío. Está el ojo del Señor sobre los que le temen y sobre los que esperan en su amor, para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en momentos de hambruna. En el Señor nosotros esperamos. Él es nuestra defensa y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre tenemos confianza. Venga, Señor, tu amor sobre nosotros, como en ti pusimos nuestra confianza. Un salmo que en el prólogo de la traducción o la versión latinoamericana hace una exhortación, una invitación a reflexionar sobre la palabra providencia. La providencia, yo no sé si en términos generales, desde el punto de vista de los creyentes, se tenga claro en qué consiste. Pero la providencia es confiar en Dios. Es confiar en que Dios nos velará, porque además es promesa de Cristo, que Él decía: si hasta las aves del cielo que no trabajan, y las flores del campo, que Dios las viste y los alimenta, cuánto más ustedes que son sus hijos. Entonces, ciertamente, la providencia no es no trabajar, no es no hacer nada, no es no ocuparse, sino es confiar. Y es increíble, yo particularmente hablando desde mi propia experiencia, yo soy una persona que necesito tener en mi dominio mis seguridades. Es decir, yo algo que debo crecer en la fe precisamente es aprender a no tener control de todas las cosas, porque generalmente, y no me refiero a controlar vidas, sino a controlar recursos, a velar, pensar un poquito en el mañana, si pasara esto, cómo vamos a responder, ¿no? Eso es vivir o con la mirada puesta en el futuro o con la mirada puesta en el pasado, pero no, a veces te impide, y por eso lo digo como una autocrítica, te impide a centrarte en el presente. Y Dios nos invita a vivir nuestro presente. Dios tiene que ser una alegría para todo creyente. Uno pudiera decir, cuando el Salmo comienza recitando los buenos, dice, bueno, ¿quién es bueno? Pues recuerdo cuando el Señor se le acerca a un joven y le dice: maestro bueno. Creo que de hecho es el joven rico. Maestro bueno, y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Con esto Jesús no le está diciendo que él no es bueno, sino que si está consciente de que al llamarlo bueno, está reconociéndolo como Dios. Eso es una exégesis, una reflexión
que me parece importante nutrir. No es que Dios dice, bueno, Jesús dice, bueno, yo no soy bueno, bueno es Dios, sino que le invita a hacer reflexión. ¿Por qué me llamas bueno? O sea, es como que estás consciente de que al llamarme bueno me estás reconociendo como Dios, o como en este caso hijo de Dios. Eh, pero la invitación al creyente, por eso cambio quizás la palabra bueno por creyente, el que realmente confía en la providencia y entrega toda su vida a los designios de Dios y sabe que lo bueno, lo malo, los momentos de adversidad o de alegría, todos vienen de Dios, todo es un festejo para el alma. Es decir, tener una relación con Dios, una relacionalidad, es decir, que yo, por ejemplo, sacramentalmente, hoy vine de una experiencia, hoy cuando hago esta grabación, vengo de una experiencia de adoración eucarística que hay todos los jueves en mi parroquia. Y a veces, bueno, puedo estar más tiempo, a veces estoy un medio tiempo, sea lo que voy a ver a Jesús, hago oración de misericordia, especialmente al Padre, con la presencia del Hijo, porque bueno, creo que como mundo tenemos que ser muy redimidos por nuestros pecados, y me parece importante también orar por las almas del purgatorio. Pero en todo ese contexto tiene que haber una alegría de que experimentas una relación como el que tiene una buena amistad o una buena relación con su esposo o con su esposa, o esos noviazgos en construcción que también están llamados a vivir tiempos de conocimiento más que de pasiones. Es tiempo de conocerse, de explorar proyectos. El noviazgo es algo muy importante. Lamentablemente hoy es muy, muy superfluo. Pero bueno, si en algún punto estos audios sirven para, como escuchaba también hoy en una prédica, para los santos del siglo XXII, pues ojalá que sirva todos esos materiales para la gloria de Dios y para la formación de los que puedan ser un siglo de oro, como decía el predicador, lo fue el siglo XVI, por ejemplo, y sobre todo en el habla hispana, que generó tantos santos y tan importantes. El Señor, confiar en Dios, que también es un poco lo que nos invita el salmista, ¿no? Que habla de la dicha de los pueblos, de las naciones, pero también de las personas. No olvidemos que los pueblos o los países no son nada si no tienen habitantes. Serían desiertos. Al llamarlos pueblos es porque está habitado por personas, por comunidades, porque hay sociedad, porque hay relacionalidad. Otro de los puntos importantes es lo que significa la palabra del Señor. Es decir, nosotros en nuestras vidas seguramente hemos valorado a muchas personas que tienen palabras sostenidas, es decir, que lo que dicen lo hacen, lo que prometen lo cumplen, lo que aconsejan está bien fundamentado. Aconsejar, que además es parte de un don del Espíritu Santo, que primero radica en el propio ser, es decir, el propio ser tiene que ser aconsejado por Dios y ya luego brota la luz para aconsejar a otras personas. No funciona al revés. Eh, no todo el mundo sabe aconsejar y menos a la luz de los consejos del mundo, ¿no? Entonces es importante ese fiarse de la palabra de Dios porque además el salmista la proclama como una palabra recta, es decir, sin ambivalencias, sin dudas. Dios no decepciona y eso también es importante tenerlo muy presente, aunque a veces sintamos que sí. Dios no decepciona y no desestima ninguna plegaria, solamente que tiene tres maneras de responder. Y dos de esas maneras no nos gustan. A veces nos dice sí de una manera muy rápida, o sea, coincide su voluntad con la nuestra. Otras veces nos dice no y también es de una manera muy rápida. Y bueno, nos choca, pero ahí viene un poquito el abandono, el confiar en su providencia. Y hay una tercera opción que es el silencio, que es la que más agobia, que es la que más atormenta, que es decirnos no todavía, pero tampoco es un no definitivo, o es decirnos sí, pero todavía no. Lo cierto es que en todo eso va forjando en el creyente una confianza en su Señor, pues en su Dios. Nos nutre de decir, Señor, estoy desesperado, quiero cambiar de trabajo, quiero que me cures ya, quiero que mi situación en el hogar mejore, quiero que este familiar, esta persona que está atormentando mi vida, este vecino, esta situación económica cambie, pero confío en ti y te ofrezco estos momentos de turbulencia para poder salir adelante. Y allí hay una
reflexión que como estoy leyendo ese libro, pues me viene ahorita a la mente, que es precisamente el propio libro de Job. El libro de Job en el capítulo 1 es un Job que pierde todo lo material y luego en el capítulo 2 pues le viene una enfermedad terrible. A partir de esa enfermedad terrible vamos a avanzar 10 20 capítulos y un poco más de un Job que constantemente anda consternado, cuestionando muchas cosas en torno a Dios. Es un Job distinto al capítulo 1 y 2. Pero al final pues se manifiesta Dios. Al final de todo este texto pues Dios le responde. Después de muchas súplicas, después de muchas quejas, Dios le responde. Y justamente responde un poquito como citando lo que habla aquí el salmista, ¿no? No estoy diciendo que el Job se cite el salmo, pero va muy consono cuando precisamente habla de lo que es Dios como creador, la tierra entera, todos sus habitantes, todo fue creado por Él. Él ordenó las cosas y las cosas existieron. Por eso esta festividad de creer en un Dios real, hay gente que cree en dioses falsos, hay gente que cree en horóscopos, en energías, en el universo, en el cosmos, en la reencarnación. Esos son, con mucho respeto lo digo, pero hay que decirlo, son dioses falsos. Son dos dioses creados por el hombre y para el propio hombre. Pero creer en este Dios verdadero, revelado, que además eh, ha sido constante en toda la historia, todos los siglos han tenido santos, inclusive antes de Cristo, los justos, los profetas, los jueces, eran personas que encaminaron al pueblo y nos dejaron esa herencia que es nuestra propia fe. Pensaba cuando el salmista llama a tocar guitarras y arpas, nosotros hoy podemos ver eso muy aburrido, pero esa era la música, el entretenimiento de los tiempos del salmista. Hoy quizás diría, eh, de manera jocosa, pongan una hora loca, hagan el trencito. Pero más importante de eso es la alabanza que sale de los labios del creyente y que va muy de la mano con la confianza, con el elevar el espíritu lo más alto que se pueda para decirle a Dios que lo amamos y que y que todo, así como cuando escuchamos una canción que de verdad nos mueve, nos alegra, nos conmueve, ese romance que a veces construimos en nuestras propias mentes y corazones es lo que lleva a alabar al Señor. Así que el salmista pues reafirma en el versículo 12 que la nación que tiene al Señor como su Dios pues es una nación bendecida, feliz. Y culmina en el versículo 22 diciendo, venga Señor tu amor sobre nosotros como en ti pusimos nuestra confianza. Eh, Hay una experiencia de amor que además creo que es importante que cada persona pueda vivir en todo momento. Yo la he vivido en retiros. Yo no he hecho muchos retiros en mi vida, de verdad que no, lamentablemente, es muy lamentable, pero acabo de hacer uno este año y antes de eso habrán pasado, creo que no voy a exagerar, unos 20 años o un poquito más en un retiro donde yo haya ido, me haya quedado a vivir algo, porque después sí tuve la oportunidad de compartir con un equipo de trabajo 2 retiros para jóvenes de confirmación y fueron muy, muy bonitos. También hubo mucha presencia del espíritu, pero no eran retiros donde yo era participante. Y acabo de hacer justamente la experiencia de Emaús, de la cual no se puede hablar porque se invita pues a las personas que escuchan. Emaús son retiros separados hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque un poquito en sintonía con lo que cierra el salmista, la experiencia del amor de Dios, estos retiros y en especial Emaús es eso, es el desbordamiento que puede manifestarse de cualquier forma, en cualquier momento, no es algo controlado, pero es la experiencia de un amor inexplicable, pero además desbordante. Yo siempre pongo el ejemplo del vaso que está pleno de agua y usted le sigue echando más agua, entonces ya desborda las capacidades y empieza a botar agua por todas partes. Pues así es Dios de generoso derramando su gracia. Así que bueno, es la invitación del salmista a confiar en Dios, a tener a Dios como fuente, principio de nuestras vidas, principal consejero, principal guía, principal providencia y confianza en Él. Que aunque los panoramas no pinten buenos, eh, como cuando uno está esperando el resultado de un examen médico o una respuesta de trabajo, a mí me funciona mucho rezar antes de saber los resultados y decirle a Dios, Señor, yo sé que ya tú sabes lo que va a venir, lo que va a dar ese resultado, así que como tú lo sabes, a ti te entrego esa situación y ya tú verás cómo de eso que pueda ser adverso o no, tú sacarás beneficios para mi santidad y la santidad de los que amo.
Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.